Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque a través de tu palabra podemos conocerte. Tú te revelas a tus hijos a través de las Sagradas Escrituras. Señor, y reconocemos hoy nuestra torpeza, nuestra falta de luz, de claridad, de entendimiento para comprender estas verdades espirituales y eternas. Por eso te rogamos a ti, precioso Dios, que por tu Espíritu Santo traigas esa luz del Evangelio a cada uno de nuestros entendimientos, que nuestros espíritus sean iluminados por la luz de Cristo y que estas verdades eternas, Señor, vayan siendo reveladas cada día más en nuestras vidas para conocerte, para amarte, para servirte, para entender y conocer al verdadero y eterno Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, que está muy relacionado con otro término o con otro atributo de Dios, que es la supremacía. Una cosa es la soberanía y otra cosa es la supremacía, que Dios mediante el próximo domingo estaremos compartiendo algo de la supremacía. Hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Significa que Dios es el Altísimo, ¿cierto? Que Él es el Señor del cielo, Él es el Señor de la tierra, que está por encima infinitamente del más eminente, de la persona más eminente que haya existido. Dios es un Dios independiente, Él no depende de nadie más. Dios no está sujeto a nadie. No hay nadie por encima de Él. Dios no es influido por nadie, nadie le puede dar consejo. Dios siempre actúa como a Él le agrada. Todas las acciones de Dios siempre las realiza de acuerdo a su voluntad. Nadie puede detener, dañar, frustrar los propósitos de Él. Nadie. Miremos lo que dice allá Daniel 4:35. Daniel 4:35. Dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¡Wow! Dios hace lo que Él quiere en su santa y su perfecta voluntad. Perfecta voluntad. O sea, mis amados hermanos, Dios no es como el hombre. Dios está en el trono del universo. Está dirigiendo, está actuando en todas y cada una de las cosas. Veamos otro texto allá en Efesios. Efesios capítulo 1, verso 11. También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios dirige todo. Charles Spurgeon dice lo siguiente con respecto a la soberanía de Dios. Abro comillas. Dice, no hay atributo más confrontador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Para ellos, no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios
sobre toda la creación. O sea, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos. El trono de Dios y su derecho a sentarse en el mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real, doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan sus dientes. Pero nosotros proclamamos a un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a lo que les decimos, ya que no aman a un Dios que esté sentado en su trono. Pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es en Dios, en su trono, en quien confiamos. Cierro comillas. Esa es la autoridad de la cual hablan las sagradas escrituras. Dios no tiene rivales. Ni siquiera Satanás es un rival para Dios. Dios tiene un poder ilimitado. No hay nada fuera de Dios que lo pueda afectar. Veamos lo que dice el Salmo 135, verso 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Dios ha querido hacer, lo ha hecho. En su soberanía, Dios determinó colocar a cada una de sus criaturas en la condición que Dios determinó, que Dios escogió bien delante de sus propios ojos. Dios creó los ángeles. Y aquí tenemos que hablar de dos estados. Ojo con esto. El estado condicional y el estado incondicional. ¿Qué significa eso? Que Dios colocó a algunos ángeles en estado condicional y a otros en estado incondicional, o sea, en una posición inmutable delante de Él. Miremos lo que dice ya 1 Timoteo. 1 Timoteo 5:21. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Dios escogió a algunos ángeles y los colocó en una posición inmutable, una posición incondicional. Pero también creó a otros ángeles en una posición condicional, que fueron los ángeles que pecaron. Miremos lo que dice ya 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Unos ángeles estaban en posición condicional y a otros en posición incondicional. Esta posición incondicional también podemos llamarla una posición inmutable. Según en capítulo 2 de Colosenses dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, verso 10. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Somos completos, estamos completos como cristianos? En Cristo.
Dios en su soberanía, la Trinidad en su soberanía puso a Cristo como cabeza. Como cabeza. Ahora, en cuanto a los ángeles, ¿Dios había previsto de que estos ángeles iban a caer? Sí, sí. Les permitió caer, aunque Él no fuera el autor de su pecado, ¿cierto? Ahora, miremos en qué posición Dios colocó a Adán. De acuerdo a la soberanía de Dios, Dios lo coloca en un jardín allí, en el Edén. ¿En qué estado ustedes creen que colocó Dios a Adán? ¿Condicional o incondicional? Condicional. ¿Eh? Si Dios hubiera querido, lo hubiera podido colocar en un estado incondicional, en una posición tan firme como el de los ángeles que jamás habían pecado. Pero no, Dios lo colocó en una posición condicional. ¿Por qué? Porque Él determinó también colocar responsabilidad sobre Adán, para que él se ajustara a las leyes, a las directrices que Dios le daba. Y él tenía la libertad, por decirlo así, de obedecer o desobedecer, aunque Dios esperaba que Adán obedeciera. O sea que Adán era responsable delante de Dios. ¿Ah? Dios le había dado una orden, le había dado un mandamiento. ¿Cuál fue? Que no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Una ley. Dios en sí mismo es la ley. Dios en sí mismo es la ley. Y Adán tenía esa responsabilidad. Y Adán estaba frente a unas circunstancias excepcionales de favorabilidad para no pecar. Dios lo determinó así. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, su voluntad es suprema. Dios no está regido por alguna ley, porque Él en sí mismo es la ley. Porque cualquier cosa que Dios haga es justa. O sea, está alineada con el carácter de Dios. Miremos lo que dice Isaías 45:9. Ay del que contiende con su hacedor. Ay, 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 esos ayes en la palabra son. Ay, ay, ay. Ay del que contiende con su hacedor. El tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, ¿él no tiene manos? ¡Wow! Y el versículo siguiente es bien interesante, aunque no va con el tema. Dice, ay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O la mujer que da a luz. Últimamente los hijos están diciendo, yo no vine a este mundo porque yo quise, a mí me trajeron, entonces tienen que mantenerme, yo no trabajo. Partidas sinvergüenzas. Y hay de ellos, pobrecito de ellos. Pero no cambiemos el tema, mis amados hermanos. ¿Será que algo de lo creado puede contender con Dios? Dice la palabra, aquí nos está comparando a tiestos, pedazos de barro, pedazos de tierra. ¿Con qué autoridad podemos nosotros decirle a Dios, ¿qué haces? No me parece. Te equivocaste, yo no quería ser chorote, yo quería ser una flamante olla. No se puede, mis hermanos. Dios es Señor. Dios es soberano. El pueblo de Israel, otro ejemplo. Dios coloca al pueblo de Israel también en una posición condicional. Si ustedes leen con cuidado los capítulos de Éxodo 19, 20 y el 24, allí está muy claro el tipo de pacto que Dios había establecido
con Israel, el pacto de obras. Y Dios les dio leyes. Dice, si ustedes cumplen estas leyes, van a venir estas bendiciones como nación. O sea, dependían de que obedecieran las leyes que Dios les había dado. Pero ¿qué pasó con Israel? Un pueblo terco, un pueblo de corazón incircunciso, prefirieron hacer su propia voluntad, se rebelaron a la voluntad de Dios. Y al rebelarse a la voluntad de Dios, estaban desechando la ley de Dios. Cuando el cristiano se rebela a la voluntad de Dios, está desechando, diciendo, no me interesa eso, no sirve. Está desechando, menospreciando la ley de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué hicieron? Al despreciar la ley de Dios, volvieron su corazón a otros dioses, a dioses falsos, y se volvieron apóstatas. ¿Qué vino como consecuencia de esa situación? Pues el juicio de Dios. El pueblo de Israel fue entregado en manos de sus enemigos y fueron dispersados por toda la tierra. Y hasta hoy en día permanecen en esa situación. Ahora, ¿se acuerdan de Satanás? ¿Sí se acuerdan? También Satanás está bajo la soberanía de Dios. Los ángeles de Satanás están bajo la soberanía de Dios. Y cada uno de ellos ha sido puesto bajo ciertas responsabilidades. Responsabilidades que Dios determinó con cada ser creado. ¿Con base en qué? En su soberanía. Porque Dios es sobre todos. Así que tenemos que, aquí entra en juego otra doctrina. La sabiduría de Dios y la responsabilidad del hombre, la responsabilidad humana, la responsabilidad de la criatura. Hay muchos que sostienen que no se pueden amalgamar estas dos doctrinas, ¿no? Y no es cierto. No es cierto, mis hermanos. ¿Dónde empieza la responsabilidad de la criatura? ¿Dónde empiezan nuestras responsabilidades? Precisamente en la soberanía de Dios. En su soberanía. ¿Y la soberanía de Dios? ¿Dónde comienza? ¿O dónde termina? No tiene límites, hermanos. Recuerden, la responsabilidad del hombre se basa en la soberanía de Dios. Todo lo que la Escritura nos enseña, nos muestra, todo lo que allí está escrito, son cosas justas. ¿Por qué justas? Porque Dios las mandó. Y si no las hubiera mandado, pues no son justas. Pero si están en la Escritura, son justas. Adán en el huerto del Edén tenía derecho a comer de los árboles del jardín. ¿Quién le dio ese permiso? Dios. ¿Por qué? Porque así se lo mandó. Porque Dios es soberano. ¿Recuerdan cuando Dios manda al pueblo de Israel a acabar, a exterminar a todos los cananeos? ¿Pero por qué? Porque Dios lo mandó a hacer. ¿Por qué la esposa tiene que estar sujeta a su marido? ¿Por qué?
¿Porque el marido lo exige? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Dios así lo ha determinado y es justo. Ahora, maridos, ¿por qué tiene que amar a su esposa? ¿Por qué tiene que cuidarla? ¿Por qué tiene que tratarla como a vaso más frágil? ¿Por qué? No porque nos parece a nosotros, sino porque así lo dijo Dios y eso es justo. Entonces, cuando pasamos nosotros por alto las directrices, los mandamientos, los preceptos de Dios, vamos a tener problemas. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Fíjese que esa responsabilidad que tenemos está fundamentada sobre la soberanía de Dios. Ahora, vamos a hablar de los elegidos. ¿Ustedes creen que en qué posición están los elegidos? ¿En una posición condicional o en una posición incondicional? Dios colocó a sus elegidos en una posición muy diferente a la posición de Adán y muy diferente a la posición del pueblo de Israel. Dios colocó a sus elegidos en una posición incondicional. ¿Por qué? Porque hay un pacto eterno. Y el Señor Jesucristo fue hecho cabeza. El Señor Jesucristo tomó toda la responsabilidad sobre sí. Toda la responsabilidad de los elegidos la cargó sobre sí y actuó a favor de ellos. Actuó perfectamente en justicia. ¿Y Cristo? ¿En qué posición fue colocado? ¿En una posición condicional o en una posición incondicional? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Cristo fue colocado en una posición condicional. Condicional. Miremos lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 4. Versos 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Wow. Cristo colocado en una posición condicional. Pero ¿qué pasó? Hay una pequeña diferencia. Pequeña hablo en el sentido de totalmente contrario. Una diferencia inmensa. ¿Qué pasó con el hombre? El hombre fracasó, ¿cierto? Pero Cristo no fracasó. ¿Quién puso al Señor Jesucristo en esa posición condicional? El Dios Trino, ¿cierto? Fue ordenado por la voluntad soberana de Dios, movido por su gran amor, movido por su autoridad. ¿Por qué condicional? Porque ese mediador tuvo que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuál era la primera condición? Para que fuera ese mediador. ¿Cuál es el primer hecho básico y fundamental del Evangelio? El Dios hecho hombre, hecho en semejante de carne de pecado.
¿Qué más condiciones tenía que cumplir ese mediador? Tenía que honrar, magnificar la ley. Obedecer totalmente la ley. ¿Qué más tenía que hacer? Llevar todos los pecados del pueblo de Dios sobre su propio cuerpo allí en la cruz. Y tenía que hacer una expiación completa por ellos. O sea que sobre él vendría toda la ira de Dios. Ya vimos nosotros acerca del atributo de la ira de Dios. Tendría que morir. Tendría que ser sepultado también. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo con todas estas condiciones? ¿Qué pasó? Las cumplió. Las hizo. Y por eso recibió recompensa. Veamos lo que dice allá el profeta Isaías. En el capítulo 53. Isaías 53 del 10 al 12. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia. Prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. El Señor Jesucristo debía ser ese primogénito de muchos hermanos. Un pueblo que fuera partícipe de su gloria. El Señor Jesucristo cumplió cada una de esas condiciones. Y recordemos que el Padre estaba comprometido con un juramento. ¿Cuál era ese juramento? ¿A qué se comprometió Dios? A traer bendición. ¿Sobre quiénes? Sobre todos aquellos que fueron escogidos, sobre todos aquellos por los cuales me dio el Señor Jesucristo. Porque Él tomó la posición que nosotros debíamos tomar. Y ahora nosotros participamos de su posición. ¿Qué condición nosotros tenemos que cumplir para ser salvos? ¿Qué condición tenemos nosotros que cumplir para ser salvos? ¿Tenemos que derramar nuestra sangre? ¿Tenemos que ir a la cruz? ¿Tenemos que hacer obras para ser salvos? No tenemos que cumplir ninguna condición porque todas las condiciones exigidas por Dios Trino las cumplió el Señor Jesucristo. ¿Está claro, mis amados hermanos? Veamos lo que dice Hebreos 10:14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Él presentó absolutamente todo lo que tenía que hacer. Lo hizo Él. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? ¿Alguna obra? ¿Algún sacrificio? ¿Por qué? Por la soberanía de Dios. Ahora, algunos pueden decir que Dios es injusto.
Porque ¿por qué Él escoge a unos y no a otros? ¿Qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está obrando ¿qué? La justicia de Dios. Dios es un justo. La palabra dice que si alguno peca, esa persona muere. Y todos pecamos, sin excepción ninguna. Todo hombre ha pecado. Y todo hombre merece la muerte, el juicio de Dios, el infierno. Eso se llama justicia. Ustedes no han visto a veces por ahí en las noticias que se ve tan seguido una madre reclamando justicia por la muerte de su hijo, porque se castigue a aquel que le quitó la vida a su hijo. ¿Eso es justicia? ¿Ah? Si le quitó la vida a alguien, tiene que pagar por ese acto, por ese homicidio. Entonces, cuando Dios en su misericordia, en su bondad, en su amor y en su soberanía, escoge a unos y los saca de la inmundicia, del pecado, y los elige, los escoge, los aparta. Y algunos dicen, es que Dios es injusto. ¿Esa es la injusticia de Dios? Esa es misericordia de Dios. Esa es la bondad de Dios. Porque Él es soberano. Dios es soberano. ¿Y desde cuándo? Él escogió, Él eligió a los que habían de ser salvos. No había tierra, no había nada y sin embargo, Dios ya había determinado que una persona como cada uno de nosotros en particular fuera elegido. ¿Para qué? ¿Para qué hemos sido elegidos? ¿Para hacer lo que a nosotros nos parece? Lo dijimos al principio. Hemos sido elegidos para santificación. Y hoy tenemos que hablar de ese tema. No se habla hoy de la santificación. Dios nos ha llamado a ser santos. Dios no nos ha llamado a seguir viviendo como veníamos viviendo antes. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y nos ha escogido para eso. Para que mostremos su gloria. Elegidos según la presciencia de Dios. Pero parece que algunos no han comprendido esto. Y están pensando, es que yo tomé la decisión de aceptar a Cristo. Entonces, Él tiene antes que agradecerme a mí. Entonces, yo puedo hacer lo que a mí me parece. Yo dudo que ese haya sido elegido. El que verdaderamente ha sido elegido ha recibido esa convicción profunda del Espíritu Santo. Yo tengo que ser hoy mejor que lo que fui ayer. Ya los mismos pecados no pueden estar en mi vida repetitivamente. Ya cada día mi mente está siendo renovada por el poder de la palabra de Dios. Yo ya no puedo seguir viviendo como viven los de afuera.
Ya no puedo seguir haciendo las mismas cosas que hacen los demás. Ah, no, pero sí. Los demás lo hacen. ¿Por qué no? ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene quejarme? ¿Qué de malo tiene hablar verdad sobre otros hermanos? ¿Qué de malo tiene decir que nuestras autoridades no sirven para nada? Ojo, mis amados hermanos, porque muchas veces estamos pecando. Cuando no exponemos nuestras vidas a la palabra de Dios y a la obra soberana de Dios, pensamos que tenemos la razón. Es que a mí me parece, es que yo creo. Recuerden, estamos en una posición incondicional por la obra que hizo el Señor Jesucristo. Por eso Él nos dice, ustedes son mi manada pequeña. Son mi manada pequeña. Las bendiciones de Dios en el Antiguo Testamento estaban condicionadas a la obediencia del pueblo de Israel. ¿Qué dice ahora el Nuevo Testamento? Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en Cristo. Que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué más queremos? ¿Qué estamos esperando? Si nos ha sido dado todo. Todo lo tenemos en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, poder conocer la voluntad de Dios. Así que, ¿de qué depende nuestra bendición? ¿De qué depende nuestra bendición? Ah, todavía estamos como el pueblo de Israel. Entonces parece que no entendimos ni papa. ¿De qué depende nuestra bendición? ¿Ah? De lo que Cristo hizo en la cruz. Nuestra bendición depende de lo que Cristo hizo por mí. Amén. Según de Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. ¡Wow! ¿Cuál es el sello de Dios? El Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona o invoca el nombre del Señor. Mis amados hermanos, no somos como los demás. No somos como los que se pierden. Somos elegidos, somos escogidos. Y estamos siendo formados para que la gloria de Cristo sea manifiesta en cada uno de nosotros. Y esa gloria se debe cada día manifestar más y más. O sea, ¿cuál es ese fundamento sobre el cual estamos nosotros? ¿En qué nosotros podemos descansar? En la soberanía de Dios. ¿Hay algo que tengamos que añadir? Nada, mis hermanos. ¿Será que podemos quitarle algo? Nada. Eclesiastés. Veamos en Eclesiastés.
Capítulo 3, verso 14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Cuando comenzamos a entender este tema de la soberanía de Dios, nuestro corazón puede estar cada vez más confiado en Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Miremos lo que dice Romanos. Romanos capítulo 9, verso 18. Así que del que quiere, tiene misericordia. Y al que quiere, endurece. ¿Quién? Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Wow. Porque Él es soberano. Gloria a Dios por esa soberanía de Él. Amén. Padre, te damos gracias porque tu palabra trae luz a nuestro entendimiento. Gracias porque entendemos, Señor, que nada de lo que nos pueda ocurrir en nuestra vida, ni ningún acontecimiento que pueda ocurrir en esta tierra o en el universo entero, te es extraño o es ajeno de ti. Gracias por ser ese Dios soberano. Gracias, Señor, porque en esa soberanía tuya hemos sido beneficiados nosotros. Porque nos has elegido y Cristo ha pagado lo que debíamos. Gracias, amado Dios. Que cada día podamos crecer en este conocimiento, Señor, de tu sabiduría. Y agradecerte por la inmensa misericordia y la gran bondad con que a diario, Señor, nos tratas a cada uno. Gracias por habernos elegido sin merecerlo. Y gracias porque Cristo hizo posible, Señor, que nosotros pudiéramos acercarnos a ti. Gracias por ser ese Dios soberano. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.